En el siglo XVII vivió en Escocia un ministro del Evangelio que ejerció una profunda influencia en su generación. Se llamaba Thomas Boston. Este siervo de Dios no solo fue reconocido en su generación por su profunda piedad, por su poderosa predicación y por su pastoreo fiel de las almas, sino también por sus escritos que tristemente no son tan conocidos hoy como lo fueron en otros tiempos. Una de sus obras más famosas es un libro cuyo título podríamos traducir al español como La naturaleza humana en sus 4 estados. La naturaleza humana en sus 4 estados. Boston comienza esta obra con las siguientes palabras. Hay 4 cosas que son necesarias conocer por todos aquellos que han de ver el cielo. Y cuando uno escucha esto, uno inmediatamente pone atención. Hay 4 cosas que son necesarias conocer por todos aquellos que han de ver el cielo. En primer lugar, lo que el hombre era en su estado de inocencia, tal como Dios lo hizo. En segundo lugar, lo que él es ahora en su estado de naturaleza corrupta, tal como él se deshizo a sí mismo. En tercer lugar, lo que él debe ser en su estado de gracia, tal como es creado en Cristo, por medio de la fe y el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, lo que él será en su estado eterno, tal como será hecho por el juez de todos, ya sea perfectamente feliz o completamente miserable, y esto por siempre. He aquí los 4 estados de la naturaleza humana. Su estado de inocencia, su estado actual de naturaleza corrupta, el estado de gracia en que el hombre viene a estar en Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, y el estado eterno. Esto, de acuerdo a Thomas Boston, es necesario conocer por todos aquellos que desean algún día ver el cielo. El hombre debe saber que él no es hoy lo que fue originalmente, tal como salió de las manos de su Creador. Dice Salomón en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre en su estado de inocencia, tal como Dios lo hizo, era recto. Encontraba su deleite en obedecer y servir a Dios, en tener comunión con Él. Pero por causa de su desobediencia, el hombre no permaneció en esa condición. Rechazó voluntariamente el lugar de sumisión y de obediencia en el que debía permanecer en relación con su Creador. Y de ese modo trastornó completamente su posición en la creación y el hombre vino a ser una criatura miserable. El ego humano fue colocado en un lugar que no le corresponde y consecuentemente ya Dios no es servido, obedecido y amado por el hombre en una forma natural. El hombre se deshizo a sí mismo. Su naturaleza originalmente recta se corrompió y ahora debe ser recreado en Cristo por la gracia de Dios, para que el hombre venga a ser lo que debe ser. Esta es, en resumen, la historia del hombre tal cual es presentada en la palabra de Dios. El hombre es presentado en la Escritura como una criatura caída, como una criatura que se ha rebelado en contra de su Creador y que al hacerlo se ha dañado a sí mismo. Usando la terminología de Thomas Boston, el hombre se ha deshecho al haberse rebelado y ha cosechado con creces los tristes resultados de su rebelión. Ahora bien, ¿significa esto que el hombre, al haberse rebelado de su Creador, en contra de su Creador, significa esto que el hombre ya no tiene obligación con el Dios que lo creó? Se liberó de Dios el hombre en la caída, de tal manera que se convirtió en un ser autónomo, en un ser que no tiene responsabilidad alguna con el Dios que lo creó. La Biblia responde estas preguntas con un rotundo no. El hombre sigue siendo una criatura de Dios. Y como criatura que es, sigue siendo responsable delante de su Creador y algún día
será llamado a cuentas y juzgado en conformidad con los estándares morales del Dios que los creó a su imagen y semejanza. El hombre, en contraste con las bestias del campo, las estrellas del cielo, los peces del mar, el hombre como criatura racional, como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, posee la obligación ineludible de rendir una obediencia perfecta a Dios. Una obediencia perfecta a Dios. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, mientras continuamos poniendo el fundamento sobre el cual construiremos nuestra serie de estudios en los 10 mandamientos. Comenzamos la vez pasada, hace ya unos domingos atrás, ya que por causa de una enfermedad tuvimos que suspender la serie, pero para recordar, comenzamos la vez pasada centrando nuestra atención en Dios como legislador. En esta ocasión centraremos nuestra atención en la obligación ineludible que tiene el hombre de rendir obediencia perfecta a Dios. Si vamos a estudiar los 10 mandamientos, como es nuestro deseo, la ley moral de Dios, es necesario, hermanos y amigos, que establezcamos este punto, que partamos de esta premisa. El hombre está obligado, con una obligación ineludible, que él no puede pasar por alto. El hombre está obligado a rendirle a Dios una obediencia perfecta. Y hay 3 cosas que yo deseo considerar con ustedes en esta oportunidad en relación con este asunto. En primer lugar, veremos la base sobre la cual descansa esta obligación del hombre. Podemos ponerlo en forma de una pregunta. ¿Por qué está el hombre obligado a rendirle a Dios una obediencia perfecta? En segundo lugar, consideraremos el estándar o la norma que rige esa obligación. Y en tercer lugar, veremos la expresión final de esta obligación. Pero estos 2 últimos puntos los estaremos considerando la semana próxima, si el Señor lo permite. Debo reconocer que tanto en la exposición de hoy como en la próxima estaré siguiendo de cerca un material del pastor Albert Martin, cuyo estudio me fue de mucha ayuda para la preparación del presente sermón. Habiendo aclarado esto, veamos entonces, hermanos y amigos, en esta mañana nuestro primer y único punto de este sermón. La base sobre la cual descansa la obligación que tiene el hombre de rendir obediencia perfecta a Dios. Y esa base no es otra que la relación que el hombre, como criatura que es, tiene con Dios como creador. ¿Cuál es la base sobre la cual descansa esta obligación que tiene el hombre de obedecer a Dios? ¿Por qué debe el hombre rendir a Dios una obediencia perfecta? Simple y llanamente porque somos criaturas de Dios. ¿Tiene el hombre derecho a dirigir su vida como mejor le parezca? ¿Tiene el hombre derecho a establecer por sí mismo las normas que marcan la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto? La respuesta es no. El hombre no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque el hombre no se hizo solo. Porque el hombre es una criatura hecha por Dios y por esto mismo una criatura que es responsable ante Dios. Quisiera por favor que fueran conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Tan pronto abrimos las Sagradas Escrituras, nos topamos con esta declaración inicial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ningún intento aquí de probar la existencia de Dios. La Biblia no se mete en ese dilema, en ese problema filosófico. No hay un intento aquí de probar la existencia de Dios, sino que simplemente se da por sentado que en el principio, cuando nada existía aún, allí estaba Dios, existiendo desde siempre y encontrando plena satisfacción en sí mismo, no dependiendo de nada fuera de sí mismo para mantener su propia existencia. Y así estuvieron las cosas durante toda la eternidad pasada, hasta ese momento que el libro del Génesis llama el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Toda la Escritura,
Todo lo que la Escritura nos va a decir de ahora en adelante depende de este hecho maravilloso y trascendental. Dios es el creador de todas las cosas. Nada existía hasta que Dios trajo todas las cosas a la existencia. No hay una sola cosa en este universo, ni aun la estrella más remota de la galaxia más lejana, que no le deba su existencia al Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo cuanto existe fuera de sí mismo. Él creó, dice el autor del Génesis, los cielos y la tierra. En otras palabras, Él creó todas las cosas. Más adelante el autor del Génesis prosigue con un relato más detallado de cómo vinieron a ser todas las cosas en 6 días, culminando con la creación del hombre y de la mujer, enfatizándose en ese relato el derecho absoluto de Dios sobre esta criatura que, a diferencia de todas las demás, había sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. Hecho en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, aquí la Trinidad hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Hermanos, lo primero que hace Dios al crear al hombre, después de pronunciar una palabra o unas palabras de bendición sobre el hombre, es ejercer el derecho soberano que Él tiene sobre su criatura. Fructificad, una orden, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Y ahora yo me pregunto, ¿tenía Dios derecho a usar ese tono autoritativo con el hombre que había creado? ¿O debía más bien sentarse con él en una mesa de negociaciones para ver si el hombre habría de seguir sus directrices o declararse un ser autónomo e independiente? Después de todo, el hombre había sido creado a la imagen de Dios. No era un animal, no era una bestia del campo, no era un ave de los cielos. Era un hombre creado a la imagen de Dios, con capacidad de raciocinio, con capacidad de autodeterminación. A diferencia de los animales, el hombre puede razonar las cosas. El hombre puede conocerse a sí mismo, conocer el mundo que lo rodea, transformar el mundo para su beneficio. Era una criatura especial. ¿No hubiese sido entonces más apropiado que Dios tratara al hombre más democráticamente? Siendo el hombre una criatura inteligente y razonable, ¿no hubiese sido mejor que Dios se sentara a dialogar con él en una mesa de negociaciones para determinar juntos cómo habrían de manejarse las cosas en este mundo? Llamar al hombre a una reunión, ya que eres una criatura pensante y posees la capacidad de razonar las cosas, es un insulto a tu capacidad que yo te diga lo que ustedes deben y no deben hacer sin buscar primero tu consentimiento. No, vamos a tener un seminario. 2 o 3 días vamos a apartarnos ahí en un lugar del huerto del Edén. Yo voy a traer mis puntos, tú vas a traer los tuyos, y así democráticamente determinamos cómo van a ser las cosas en este mundo que yo he creado, pero que ahora es vuestro mundo también. Pero hermanos y amigos, no fue así como sucedieron las cosas. Dios creó al hombre y a la mujer. Y en el mismo instante en que fueron creados, Dios comenzó a ejercer sobre ellos la autoridad que Él poseía como creador. No hubo ninguna reunión,
no hubo ningún seminario, no hubo ninguna asamblea administrativa, sino la voz de un Dios que siempre ha ejercido su derecho como Dios. Eso fue lo que hubo en el huerto del Edén. ¿Y cómo reaccionaron Adán y Eva el día que salieron de las manos de Dios y comenzaron a escuchar esta voz que hablaba con tanta autoridad? Y que no solo daba órdenes, sino que también se tomaba el derecho de permitirles hacer uso de las plantas del campo para su sostén. No solamente Dios comenzó a dar órdenes, sino que Dios llama al hombre y le dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dan semilla, os serán para comer. No fue que el hombre dedujo esto por sí mismo. No fue que Adán se sentó debajo de un árbol, comenzó a pensar y por sí solo llegó a la conclusión de que todos esos frutos que estaban en el huerto podrían ser usados a su antojo. Yo tengo hambre, esto se come, obviamente esto debe ser para mí, esto debe ser para mi sostén. No. Dios les dio el permiso de usar esa cosa, porque sin ese permiso el hombre no hubiese tenido derecho a usarla. El derecho de Dios sobre su creación se extiende sobre todo árbol en toda la tierra y sobre todas las criaturas que él hizo. Noten una vez más el versículo 29. He aquí os he dado toda planta que da semilla. ¿Cuáles? Las que estaban solo en el huerto, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y una vez más, yo me pregunto, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva a la autoridad de Dios? ¿Acaso se sintieron tiranizados? ¿Acaso se cuestionaron el derecho que tenía Dios de hacer tal cosa? No, hermanos, no, amigos. Adán y Eva no se cuestionaban la autoridad que Dios tenía sobre ellos y sobre todo lo creado, porque los reconocían a Él como el Creador. Y más aún, los reconocían como el Dios de infinita bondad y sabiduría que deseaba hacerles bien. Noten una vez más el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Es importante ese orden. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, etcétera. Fue en el contexto de la bendición de Dios sobre el hombre que los primeros mandatos divinos fueron pronunciados. No eran las órdenes antojadizas de un tirano cruel y despótico, sino más bien la dirección autoritativa del Dios que los había bendecido, del Dios que había pronunciado sobre ellos su buena voluntad. Adán y Eva no solo no se cuestionaban el derecho de Dios sobre lo creado, sino que en ese momento, cuando aún estaban en inocencia, no cuestionaban la buena voluntad de Dios en mandarle ciertas cosas y en prohibirle otras. El hombre, en su estado de perfección, sabía que Dios deseaba su bien y que todos sus mandamientos eran parte de esa buena disposición de Dios hacia ellos. Más adelante en el capítulo 2 de Génesis, el relato de la creación del hombre es ampliado. Es como si en el capítulo 1 nosotros tuviésemos una foto general de la creación y luego el autor del Génesis tomara un zoom. ¿Saben lo que es un zoom? Una cámara, algo que acerca el foco de la imagen, y ahora vamos a ver esa misma foto que vimos en el capítulo 1 en una forma general, vamos a verla ahora en el capítulo 2 más ampliada. Lo que en el capítulo 1 se presenta en una forma general, en el capítulo 2 se presenta en una forma detallada. Y allí se resalta una vez más la autoridad suprema que tiene Dios sobre el hombre, porque Él es Dios y es el Creador. En el versículo 7 del capítulo 2 encontramos un recuento pormenorizado de la creación de Adán. Si nosotros leemos únicamente el capítulo 1, creeremos que Adán y Eva fueron creados en el mismo instante, pero cuando vamos al capítulo 2, cuando se detalla la historia, nos damos cuenta que no fue así. En el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Inmediatamente nos presenta cómo el hombre fue creado.
En el versículo 8 hasta el versículo 14 se nos narra el ambiente en el que Dios colocó al hombre recién creado. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así seguimos leyendo hasta que llegamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Tomó Dios a este hombre que él había formado con sus manos, este hombre en el que él, Dios, había soplado aliento de vida y había hecho del hombre un ser viviente, y Dios tomó a este hombre y Dios lo puso en el huerto del Edén. Una vez más, no vemos aquí a Dios consultando con el hombre a ver si le gustaba el huerto. Mira a ver, Adán, si tienes alguna queja, pues te llevamos para otro sitio. No, Dios no consultó con el hombre. Dios tomó al hombre y lo puso en el lugar que él sabía era el mejor sitio en que él podía estar. Y una vez lo puso en el huerto del Edén, Dios no vino a preguntarle si él estaba dispuesto o no a hacer ciertas cosas en el huerto. Así como Dios ejerció su soberanía colocando al hombre en el huerto del Edén, así también le trazó soberanamente su función en ese lugar. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Fue Dios quien tomó todas estas decisiones que afectaban directamente la vida del hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Adán era su criatura. Por eso. Porque Él es el creador y Adán era su criatura. Hermanos, uno de los problemas que tiene la teoría de la evolución no es únicamente que es una mera teoría que no se puede probar científicamente, que no ha sido probada científicamente, y prueba de ello es que cada nueva teoría rebate la anterior. Pero no es solamente una teoría científica inexacta, sino que es una perversión. Si el hombre no vino directamente de la mano de Dios, entonces el hombre no está obligado a obedecer a Dios. Y si el hombre no está obligado a obedecer a Dios, ya no existe el bien, no existe el mal, no existe ningún parámetro para diferenciar lo bueno de lo malo. Pero no es así. Dios es el creador, Adán era su criatura, Dios tenía derecho a gobernar sobre el hombre. Era totalmente apropiado que las cosas fuesen así y no de otro modo. Lo que Dios hizo en el huerto del Edén era exactamente lo que Él debía hacer, a menos que Dios hubiese tomado la decisión de deponer su autoridad como Dios y como creador. Pero Dios no hizo tal cosa. No hubiese sido sabio, ni hubiese sido bueno que Dios depusiera su autoridad y hubiese dejado al hombre sin dirección. Eso no hubiese sido sabio, eso no hubiese sido bueno. Dios se conoce a sí mismo, y Él sabe que no existe un ser más sabio ni más bueno que Él. ¿Cómo habría de dejar de dirigir al hombre si Él sabe que esa dirección era para su bien, cuando eso es precisamente lo que Dios desea para nosotros, nuestro bien? El que Dios ejerza su autoridad sobre nosotros es una muestra de su bondad y de su misericordia. Dios no dejó al hombre a expensas de sí mismo, porque es terrible para el hombre estar en ese estado. Esa es una de las cosas que se ilustra en la parábola del hijo pródigo. Todos aquí seguramente conocen esta parábola. El hijo pródigo va a su padre y le dice: mira, papá, yo no quiero esperar hasta tu muerte para disfrutar de mi herencia. Dámela ahora, yo quiero tener ahora la parte de la herencia que me corresponde. Yo creo que yo tengo suficiente edad para manejarme por mí mismo. Yo no quiero que tú continúes controlando mis cosas. De ahora en adelante dame lo mío, yo voy a controlarlo. Todos conocemos cómo este joven comenzó a perderse hasta que finalmente llegó a estar comiendo algarroba de la que le daban a los cerdos. Esta no es únicamente la historia del pecador en sentido particular, esa es la historia del mundo en sentido general. El hombre se independizó de Dios. El hombre decidió ser autónomo.
El hombre decidió no tomar en cuenta a Dios. El hombre se creyó a sí mismo lo suficientemente capaz como para seguir la vida sin la dirección de Dios. Y es ahí el resultado que tenemos al día de hoy. El mundo en el que nos ha tocado vivir. Pero Dios no dejó al hombre sin dirección. Dios le dio dirección clara y precisa porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros y Él quiere para nosotros lo mejor. Versículo 16 del capítulo 2. Dios dio dirección clara y precisa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten, queridos hermanos, la condescendencia de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Adán, yo te di el sentido del gusto. Adán, yo puse en tu boca una lengua que es capaz de distinguir lo dulce de lo salado. Te puse una lengua que es capaz de distinguir lo amargo, lo dulce, lo caliente, lo frío. Adán, yo te puse una lengua para que tú pudieras disfrutar de los deliciosos sabores que yo he desparramado en todos los árboles frutales en la creación. Disfrútalo, Adán. Dios es condescendiente. Hermanos, la Biblia no promueve una visión ascética de la vida. La Biblia no promueve esa visión. Dios nos dio los sentidos para que nosotros pudiésemos disfrutar de lo creado. Todos los sentidos. Nos dio los ojos para que pudiésemos disfrutar la belleza de la creación. Los oídos para que pudiésemos disfrutar los hermosos sonidos que hay en la creación. Nos dio el gusto para que pudiésemos disfrutar la comida. Hermanos, no tenemos por qué ser ascetas. No. Dios quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él ha creado, pero dentro de los límites impuestos por Dios. Versículo 17. Puedes comer de todo árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, aquí están todos los árboles del huerto disponibles para ti. Puedes probar de todos ellos. Puedes usarlos todos para tu deleite y para tu sostén. Pero de ese árbol que está en medio del huerto, Adán, tú no debes comer. No es que se trate de un árbol especial, no es que ese árbol sea más deleitoso que todos los demás árboles. El punto es que ese árbol será la prueba de tu disposición a mantener conmigo una relación de creador y criatura, en donde tú como criatura te someterás voluntariamente a mi autoridad soberana como Dios y como creador. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es que el árbol era venenoso en sí mismo. Ese árbol no era especial, no era un árbol de manzana, pero hubiera podido serlo. Plátano, china, lo que fuera. No era un árbol especial, era un árbol cualquiera. Y Dios simplemente dijo, de ese árbol, Adán, no comerás. ¿Por qué? Porque yo lo dije. No hay ninguna otra razón. Adán, tú no puedes comer de ese árbol. Dios es soberano. Comentando acerca de este texto, dice Calvino, Moisés ahora nos enseña en este versículo que aunque el hombre era el gobernador del mundo, no obstante estaba sujeto a Dios. Una ley es impuesta aquí como señal de su sujeción, porque no haría ninguna diferencia para Dios si Adán comía indiscriminadamente de cualquier árbol que él quisiera, aun fuera de ese mismo árbol que él prohibió. No haría para Dios ninguna diferencia. Pero Dios había prohibido ese árbol como una muestra de su soberanía para que Adán mostrara su sujeción. Sigue diciendo Calvino, por lo tanto, la prohibición de un árbol era, yo añado simple y llanamente, una prueba de obediencia. Dios estaba probando al hombre, Dios estaba estableciendo su autoridad sobre él. Comer de ese árbol que Dios había prohibido era una rebelión franca y abierta de parte de la criatura en contra del Creador. Era colocarse a sí mismo en una posición que no le correspondía y por lo tanto era un trastorno completo del orden de la creación. Ahora noten una vez más que no fue necesario esperar el consentimiento de Adán para que esta ley entrara en vigencia.
Dios no tuvo que llamar al Congreso celestial o a Adán y Eva para que ellos aprobaran esta ley. Tan pronto esa ley salió de la boca de Dios, esa ley entró en vigor. Tan pronto salió de la boca de Dios. Adán, no puedes comer de ese árbol y el día que traspases ese límite impuesto por mí, morirás. Morirás. Dios es el creador. Él está revelando su voluntad a su criatura y esa criatura no tenía derecho a establecer otra cosa. El hombre como criatura estaba obligada a rendir a Dios una obediencia perfecta porque Él es el creador. Todos nosotros conocemos, sin embargo, el triste desenlace de esta historia. Nuestros primeros padres fueron tentados a rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Fueron movidos a creer, como muchos hoy día, algunos que están aquí sentados, que vienen domingo tras domingo a la iglesia y Satanás les hace creer lo mismo que les hizo creer a Adán y Eva, que serían más felices y vivirían una vida más plena si traspasaban los límites que Dios había impuesto. Y de ese modo entró el pecado en el mundo trayendo consigo todas las desgracias que plagan la vida miserable del hombre sobre esta tierra. Pero aún en ese contexto de rebeldía, Dios manifestó su misericordia al ir en busca del hombre, y no solo para pronunciar juicio contra el hombre, sino también para prometer la venida de un Salvador que habría de libertar al hombre de la terrible condición en que ahora se encontraba por causa de su pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio. El protoevangelio. La primera mención que aparece en la escritura de la buena noticia contenida en el evangelio. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa simiente de la mujer de la que habla nuestro texto no es otro que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que como vimos el domingo pasado en la exposición de Filipenses capítulo 2, por amor a nosotros asumió una naturaleza humana para venir a redimir al hombre de las consecuencias del pecado por medio de su vida, su muerte y su resurrección. En Juan capítulo 12, versículo 31, estando próximo a la cruz, en Juan capítulo 12, versículo 31, vamos a tratar, hermanos, de no distraernos por los movimientos afuera. Esperamos que puedan todos encontrar lugar. Volviendo a tomar la atención, estando próximo a la cruz, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, la serpiente de la que habla Génesis 3:15, el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios obtuvo una victoria aplastante sobre las fuerzas del mal, lo cual traería como consecuencia la liberación de muchos que estaban cautivos y a merced de ese poder maligno, versículo 32. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, hablando en una referencia a la cruz, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ahora Juan comenta, decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz no fue la derrota del Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue la derrota de Satanás y sus huestes demoníacas. Ahora que Cristo fue levantado en la cruz, dice él, muchos serán traídos hacia mí. Muchos serán traídos a la obediencia del Evangelio. Muchos serán libertados del dominio del pecado. Pero ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿cuál es la relación que tienen ahora esos muchos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe con respecto a Dios? ¿Cuál es la relación? ¿Es que acaso el hecho de estar en Cristo anula la realidad de que siguen siendo criaturas bajo la autoridad suprema del Creador? No, hermanos, no.
El estar en Cristo no elimina esa realidad. Seguimos siendo criaturas y seguimos teniendo el deber ineludible de rendirle a Dios una obediencia perfecta. La diferencia es que ahora en Cristo tenemos una nueva capacidad para obedecer que antes no teníamos y tenemos una motivación poderosa que nos impulsa a la obediencia. Dice el Señor en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. El amor a Dios que ha sido implantado en nuestro corazón es un impulso poderoso que nos mueve a la obediencia. Hermanos, la Biblia no presenta el amor a Dios como una alternativa para la obediencia. Algunas personas dicen que es un legalismo insistir en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ustedes son muy legalistas, todo el tiempo están hablando de leyes y mandamientos. Debemos insistir más bien en el amor. Lo importante es que el creyente ame a Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo el impulso más elevado del amor. Pero hermanos, es que Cristo dice aquí que la prueba de que realmente amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. El que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. El amor no es una alternativa a la obediencia. El amor viene a ser en Cristo un poderoso incentivo para obedecer a Dios y la prueba tangible de que ese amor es genuino. Y este es el amor, dice en 2 de Juan versículo 6, que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. Queridos hermanos, el que Cristo haya venido al mundo en ningún sentido ha alterado la realidad de que seguimos siendo criaturas de Dios y como criaturas que somos no tenemos derecho a establecer las normas que diferencian el bien y el mal, ni mucho menos a cambiar las que Dios ha impuesto. No tenemos ese derecho. Dios estableció esa diferencia. Dios trazó la línea demarcatoria que separa lo bueno de lo malo. Y nosotros como criaturas no tenemos otra alternativa que someternos a la voluntad soberana de Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos? Así ha de ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Aun cuando estemos en el cielo. Aun cuando tengamos cuerpos glorificados y el pecado haya sido totalmente erradicado de nosotros. ¿Qué felicidad será eso? No más tentación, no más problemas con los hermanos, no más problemas con la lengua, no más problemas con el corazón, no más obstáculo para obedecer y servirle a Dios enteramente. Y hermanos, aun cuando estemos en esa condición, aún allí permanecerá vigente en todo su vigor la realidad de que Dios es el creador, nosotros sus criaturas, y por lo tanto aún allí en el cielo estaremos todos bajo la obligación de rendirle a Dios una obediencia perfecta. ¿Cómo sabemos esto? Por simple deducción, no porque la Biblia lo enseña. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Allí se nos habla de la bendición que será estar en el reino de los cielos. Estar en nuestra morada eterna. Dice el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No que allá habrá enfermedad, es una figura precisamente para enseñar que no habrá enfermedad de ningún tipo. Y ahora noten. Y no habrá más maldición. La maldición que entró en el mundo a través del pecado cuando los hombres desobedecieron la ley de Dios. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. La palabra que aparece allí como siervos es la palabra griega douloi. Y esa palabra significa esclavos. ¿Y quiénes son los esclavos? Aquellos que no hacen su propia voluntad, sino la voluntad del amo que los compró. Y dice el texto allí que aún en el cielo, cuando tendremos un gozo perfecto, cuando no habrá más tristeza, cuando no habrá más llanto, cuando no habrá pecado, nosotros seguiremos siendo esclavos de Dios.
Nunca perderemos nuestra identidad como criaturas y nunca quedaremos relevados de la responsabilidad, de la obligación de rendirle a Dios una obediencia perfecta. Hermanos, eso perdurará mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. ¿Cuál es la base sobre la cual descansa la obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta? La relación que el hombre, como criatura que es, tiene con Dios como creador. La semana próxima continuaremos considerando los otros dos encabezados. Por ahora, para concluir, quisiera traer dos aplicaciones prácticas. Dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, esta enseñanza que hemos visto hoy posee una relevancia enorme, posee una relevancia de primer orden en nuestros días. Hermanos, si hay una verdad que debe ser enfatizada y sobreenfatizada en esta generación que nos ha tocado vivir, es precisamente esta. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. Dios existe por sí mismo y por lo tanto Él es un ser autónomo. Autónomo. Él no necesita dirección de nadie. Pero solo Dios. El hombre es un ser dependiente. El hombre es un ser creado y por lo tanto no posee autonomía. Se debe enteramente al Dios que lo creó. El hombre no tiene otra opción que someterse gozosa y voluntariamente a la autoridad soberana de Dios. El hombre del siglo XX necesita desesperadamente que se le recuerde lo que él es. Desesperadamente. Una simple criatura que depende en todo de Dios para su existencia y que tiene la obligación de obedecerle, porque hacerlo de otro modo es un insulto a Dios y es un atentado contra sí mismo. Hermanos y amigos, cuando el hombre decide echar a un lado la ley de Dios y establecer su propia ley, eso es un insulto a Dios y es un atentado contra sí mismo. Como alguien ha dicho muy sabiamente, el hombre de esta generación es como la araña. El hombre de esta generación es como la araña. La araña saca de su propio vientre la tela sobre la cual camina. Y los hombres hoy día sacan de sus propios vientres el camino por donde creen que deben andar. Sacan de su propio vientre sus propios patrones morales. Sacan de su vientre su propia perspectiva y su propio significado de la vida. Queridos hermanos, cuando alguien hace eso, está jugando a ser Dios. Cuando los hombres establecen autónomamente lo que está bien y lo que está mal. Cuando cada cual decide el comportamiento que es aceptable y el comportamiento que no lo es. Cuando cada cual cree que tiene derecho a decidir cómo va a hacer uso de su propia sexualidad. O cree que tiene derecho a establecer el propósito de su existencia en este mundo o el significado de su vida. Ese hombre está jugando a ser Dios. Está renegando su posición como criatura y está usurpando la posición que solo le corresponde a Dios por ser Dios y por ser el creador de todas las cosas. Vivimos en una generación que ha perdido de perspectiva lo que somos, criaturas de un Dios soberano a quien debemos adoración y obediencia. Y por cuanto vivimos en una generación caracterizada por una deificación del ser humano, esta verdad trascendental de las Escrituras que hemos visto hoy debe ser establecida con toda claridad y solemnidad. Somos criaturas de Dios, no somos seres autónomos, nos debemos enteramente al Dios que nos creó. Escuché a alguien decir esta semana pasada que para que el hombre pueda ser relevado de su obligación de obedecer a Dios, una de dos cosas tendrían que suceder. Para que el hombre pueda quedar finalmente como un ser autónomo y relevado de esa obligación que tiene de obedecer a Dios, una de dos cosas tendrían que suceder. O que Dios sea desdeificado, en palabras más simples, que Dios deje de ser Dios, o que el hombre sea deshumanizado, en otras palabras, que el hombre deje de ser hombre. De lo contrario, mientras Dios sea Dios y el hombre
sea hombre, estamos obligados a rendir una obediencia perfecta a Dios. De hecho, noten que eso fue lo que hizo el tentador cuando quiso llevar al hombre a pecar. Primero intentó desdeificar a Dios ante los ojos del hombre y luego intentó deshumanizar al hombre a sus propios ojos. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dios había dicho, no comas del árbol que está en medio del huerto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso dice Dios, pero tú no puedes creer todo lo que dice Dios. Tú no puedes creer que todas las cosas que Dios dice es verdad o es exacta, sino que sabe Dios. Noten, primero trató de desdeificar a Dios. Y luego dijo, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva, vosotros seréis como Dios, independientes de Dios, para conocer la realidad de las cosas, para interpretar el verdadero significado de la vida, para establecer las normas que diferencian lo bueno de lo malo. El tentador les vendió la idea de que podían desdeificar a Dios y deificarse a sí mismos. ¿Y saben qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23? Que por eso se revela la ira de Dios sobre este mundo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que hay un Dios creador al cual el hombre debe obediencia, sigue diciendo Pablo, porque las cosas de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en su propio razonamiento. El hombre levantó un altar, se colocó a sí mismo en ese altar. El hombre se ha hecho Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La ira de Dios se revela desde el cielo porque el hombre ha intentado rebajar la gloria de Dios y cambiarla por otra cosa. Queridos hermanos, si algo necesita nuestra generación es que se le enfatice una y otra vez esta verdad de las Escrituras. Somos criaturas de Dios, dependemos en todo de Dios y por lo tanto estamos obligados con una obligación ineludible a obedecer su voluntad. Cuando Pablo presentó el Evangelio en la colina de Marte en Atenas, este fue uno de los puntos principales de su mensaje. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, predicando a estos idólatras, les dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita de nadie y por eso es autónomo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El hombre sí que no es autónomo. Dios es el que le da vida y aliento y todas las cosas, y por esa razón algún día, como veremos el próximo domingo, habrá un juicio donde Dios va a pasar a su criatura por un sedazo, porque el hombre estaba obligado a rendir a Dios obediencia perfecta. Dice en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, yo no sé ustedes, supongo que sí, que son iguales que yo, pero hermanos, uno se indigna cuando uno lee ciertas cosas en los periódicos. Uno se indigna cuando uno ve cosas que pasan en el país donde uno vive y en otros lugares. Uno se indigna porque uno quisiera que se hiciera justicia. Pero esas mismas personas que hoy se indignan y critican al gobierno y critican a todo el mundo porque no se hace justicia como ellos entienden, esas mismas personas pegan el grito al cielo cuando uno les dice que Dios hará justicia.
No, mi amigo, algún día sí habrá justicia en este mundo, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia. ¿Y saben cuál será la norma? Su propia voluntad soberana como Dios y como Creador. Y eso nos lleva a nuestra segunda aplicación, ya mucho más breve, con esto termino. Esta enseñanza de las Escrituras establece la necesidad vital que tiene el hombre de venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvos. Esta verdad de la Escritura, esta enseñanza establece la necesidad vital que tiene el hombre de venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvo. ¿Acaso ha habido algún hombre que haya llenado la medida de lo que Dios exige? Alguien que a lo largo de toda su vida ha rendido a Dios una obediencia perfecta. Yo sé que tu conciencia te dice que no, la misma Biblia dice que no. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, de acuerdo a este estándar. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno no hay. Y en el versículo 19 sigue diciendo Pablo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi amigo, nadie puede salvarse guardando la ley, porque nadie puede llenar la medida de lo que la ley exige. De hecho, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo que todos los que dependen de las obras de la ley para su salvación están bajo maldición, porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas. Es una obediencia perfecta, la que Dios exige. Mi amigo, por eso vino Cristo al mundo, para hacer lo que ni tú ni yo podíamos hacer, obedecer a Dios de ese modo. Obedecer a Dios de ese modo y pagar por nuestras transgresiones. Él obedeció la ley a la perfección, Él murió en la cruz para pagar por las transgresiones de aquellos que Él vino a salvar. Y ahora en el Evangelio, mi amigo, se te invita a venir a Cristo para el perdón de tus pecados. No hay otro medio de salvación, porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Si has de ser salvo, alguien tiene que pagar tu deuda, mi amigo. Alguien tiene que pagarla. Y ese alguien no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Espero que el Espíritu Santo te haga ver tu condición, la situación tan terrible en que te encuentras, a la luz de esa obligación que tienes como criatura de rendir a Dios una obediencia perfecta, y que de ese modo seas traído a Cristo clamando por misericordia. Te aseguro, mi amigo, por el Evangelio que conocemos en la Escritura, que si así lo haces, eso hallarás la misericordia de Dios en Cristo. Vamos a orar. Habiendo expuesto tu palabra, oh Señor y Dios nuestro, habiendo expuesto la obligación que tiene todo hombre como criatura de rendirte a ti una obediencia perfecta, te suplicamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu, que redarguye al hombre de pecado, de justicia y de juicio, obre poderosamente, trayendo en algunos un enorme peso sobre sus conciencias que los traiga arrepentido a los pies del Salvador. Señor, usa tu palabra como una espada, usa tu palabra para que ésta dé frutos abundantes para vida eterna. Te lo suplicamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.